Bendiga, hermanos. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Gracias por hacerse presente, por hacer el esfuerzo y estar aquí. Amén, una vez más, un lunes más. Amén, bendito Dios, para poder ser edificados a través de la palabra. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Antes de iniciar, quisiera hacer una pregunta: si hay algunos hermanos que me puedan acompañar. Necesito por lo menos 3 parejas o unas 6 hermanos, pero ir a visitar a alguien es de mañana, es en la mañana. Amén. En la tarde o en la noche la gente no puede, y me han solicitado, es un hogar, ¿verdad?, de otros hermanos que no son de la iglesia, y me han pedido que vaya a orar por una hermana, una dama, el día jueves o miércoles, viernes, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que me pueda acompañar, sería como eso de las 10 de la mañana en adelante, ¿verdad? Si hay alguien, me deja saber y nos ponemos de acuerdo. Amén. Día miércoles, jueves o viernes, ¿verdad? El que me acompañe, por favor, ora, ¿verdad?, antes de ir conmigo, porque no sé lo que vamos a ir a encontrar, ¿verdad? De verdad le digo, no me lo explicaron, pero siento en el espíritu que tenemos que ir preparados. Amén, ¿verdad?, a poder ministrar. Gloria a Dios, bendito Dios. Hemos estado hablando acerca del discipulado, ¿verdad? Hemos tomado bastante tiempo hablando de ir y hacer discípulos, ¿verdad? Y hablábamos de Elías, de Eliseo, como el profeta, ¿verdad? Elías hace o instruye, la vida del profeta Eliseo, hermano, de la manera como lo lleva, ¿verdad?, a diferentes lugares antes de poder recibir ya el ministerio profético. Gloria a Dios. Elías se asegura, o el Espíritu Santo se asegura, de que Eliseo pueda tener un entendimiento, un conocimiento acerca de lo que va a ministrar después. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, en estos días me ha estado llenando también mi corazón acerca de que el discípulo, usted y yo, ahora en esta época, debemos de aprender para ser enviados. Debemos de escuchar, hermano, para poder llevar la bendición a otros lugares. Amén. A otras personas. Como en su tiempo los discípulos, ¿verdad?, del Señor, hermano, empezaron de cero para poder luego recibir toda la llenura del Espíritu Santo, y ahora ellos, ¿verdad?, en lugar de el Señor poder ir, libertar, salvar, sanar, hermano, resucitar y hacer toda la obra de Cristo, ahora ellos por cuenta propia pasaron de ser discípulos a ser enviados. La palabra apóstol, hermano, significa enviado, enviado en nombre de, ¿verdad? Y en este caso ellos eran apóstoles de Jesucristo, se reconocían. Amén. Habían ciertos requisitos que hoy no lo voy a tocar, pero en otra oportunidad sí lo quiero tocar. Los requisitos para ser apóstol, ¿verdad? Hoy en día hay muchos que con mucha ligereza se hacen llamar o les llaman apóstoles, ¿verdad? Y uno de los requisitos para poder ser apóstol de Jesucristo era haberle visto físicamente. Amén, ¿verdad? Haber recibido esa instrucción, esa doctrina que el Señor impartió. Amén, pero no me voy a enfocar en eso en el día de ahora, sino que quiero hablar acerca de cómo aprendieron, cómo se desarrollaron ellos, hermano, cuando anduvieron con el Señor. Y para ello, si me acompaña el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, vamos a iniciar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Capítulo 6. Evangelio de Lucas. Gracias, hermana Tere. ¿Lo tenemos?
verso 12 al 16 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Iscariote, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Gloria a Dios. Lucas, hermano, nos da esta información al momento que el Señor decide, ¿verdad?, llamar, ¿verdad?, o escoger, más bien dicho, a aquellos que iban a estar en su círculo más cercano. ¿Por qué? Porque iban a ser instruidos, iban a ser capacitados por el Señor. Amén. Ya cuando la ausencia física del Señor, hermano, estuviera con ellos, ¿verdad?, ya ellos ya iban a estar preparados para poder responder a la necesidad, amén, a la cual el Señor les estaba llevando. Bendito Dios. El Señor los encaminó por 3 años y tantos meses. Hermano, el Señor anduvo con ellos, dándoles a conocer, ¿verdad?, de la manera como ministrar, de la manera como ellos iban a ser desafiados y cómo enfrentar, ¿verdad?, esos desafíos. Gloria a Dios. Dice que el Señor fue al monte a orar y pasó la noche, dice, orando. Pero lo que me llama la atención que dice, y orando a Dios. Eso, hermano, pudiera entenderse, ¿verdad?, como que Jesús no era también Dios. Amén, como que estaba separado de Dios. No, más bien creo que la intención de Lucas es decirnos que oraba en el Espíritu con Dios, ¿verdad?, que estaba tan metido, hermano, porque estaba a punto de seleccionar a hombres, ¿verdad?, débiles, humanos, amén, y instruirlos o enseñarlos o capacitarlos en una tarea importantísima. Gloria a Dios. Ya no era Elías con Eliseo, no, ahora el Señor, el Hijo de Dios, hermano, con hombres que iban a tener también la misma capacidad que él aquí en la tierra, amén, para poder hacer la obra. Bendito Dios. La elección y el llamado, número 1, es del Señor sobre algunas personas. Había una cantidad de discípulos, pero dice que él oró para que el Padre seleccionara a aquellos que iban a ser llamados también apóstoles. Amén. Ya no solamente discípulos, sino que apóstoles que iban a ser enviados con el poder del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual el Señor es el que elige, ¿verdad?, el que selecciona, el que llama. Como pastor yo no puedo decirle, mire, usted va a ser pastor de hoy en adelante. Yo no le puedo decir, usted va a ser maestro de hoy en adelante. Usted va a ser, ¿qué?, profeta de hoy en adelante. De ninguna manera. Si no hay un llamado de parte de Dios, yo puedo confirmar su llamado, ¿verdad?, porque yo también tengo que recibir del Señor a aquellos que tienen un ministerio, ¿verdad?, porque nadie puede levantarse y decir, de hoy en adelante yo soy pastor, ¿verdad?, y yo como autoridad quede nulo acá. No, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber, hermano, que, gloria a Dios, tanto usted como yo debemos de recibir esa confirmación para ungirle, para apoyarle y para que usted salga con la frente en alto de este ministerio. Amén. Entonces el Señor dice que llamó directamente a aquellos que iban a ser apóstoles. Gloria a Dios. Mire, Marcos, el capítulo 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. A los que él quiso, ¿verdad? Aquellos que el Señor vio testimonio, que vio madera, hermano, que dijo, estos van a ser. Pero entre ellos iban débiles y traidores. Entre ellos iban incrédulos y orgullosos y prepotentes. Entre ellos, hermano, habían caracteres tan difíciles como Pedro.
Mas sin embargo dice que él quiso de esa manera sacarlos del anonimato y tenerlos alrededor de él. ¿Por qué? Porque había, hermano, un proceso y un tiempo de enseñanza para cada uno de ellos, una preparación para desarrollar tan importante tarea. Viniendo, y dice, como él quiso, y vinieron a él y estableció a 12. Eso de que vinieron a él significa de que ya se apartaron y empezaron a morar ya juntamente con él. Se fueron a su casa, se fueron al lugar donde él, hermano, residía, ¿verdad? Ya no se separaron más, ¿verdad? Como sabemos, Pedro estaba casado, hermano, y tuvo que abandonar prácticamente a su esposa para empezar a ser preparado. Y los demás discípulos también dejaron sus trabajos, dejaron sus quehaceres por estar todo el día y todo el tiempo con el Señor para poder ver, para poder aprender y para poder, hermano, recibir, amén, todo este tipo de enseñanza. Y estableció a 12, dice, para que estuviesen con él y para enviarlos, ¿a qué? A predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ese proceso, hermano, no es fácil, ¿verdad? Para predicar. Quiere decir que una persona, cuando tiene el privilegio de predicar, hermano, es porque el Señor se lo permite. Y no debe de tomarlo a la ligera, sino que debe de hacerlo con un gran compromiso. ¿Por qué? Porque en la predicación abrimos la puerta para que el incrédulo crea, para que la luz gloriosa del Evangelio ilumine a aquellos que están en tinieblas. Dice que Pablo fue llamado para ser un instrumento del Señor, para sacar de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo a muchas personas, ¿verdad? Para que les amaneciera el sol de justicia en el corazón de ellos. También dice que los envió para que tuviesen autoridad. Que alguien reciba autoridad, hermano, cuando se le da autoridad a alguien es porque tiene la capacidad de poder ministrar esa autoridad. Y si no la tiene, la echa a perder. Y no ejerce esa autoridad. Muchos deseamos tener autoridad. Pero ¿para qué deseamos tener autoridad? Esa sería una buena pregunta que usted y yo debemos de responder. Si estoy en capacidad de tener autoridad, de poder liderar, de poder tener, hermano, ese dominio, ¿verdad?, espiritual, por así llamarlo, sobre otros hermanos, para poder conducirlos, para poder guiarlos, hermano, a desarrollar la obra del Señor, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Muchas esas 4 cosas importantes era necesario que el Señor instruyera a sus discípulos. Dice que los instruyó cómo debían de hacer la obra. Amén. Mire, Elías se dio la tarea de conducir a Eliseo para que pudiera aprender. Y aquel dijo, si me ves cuando yo me vaya, le dice, habrá algo para ti. Y él dijo, yo quiero doble porción de lo que tú tienes. Doble autoridad, doble milagro, doble unción. Hermano, el poder de Elías que había en Elías era un poder que el Señor dijo que iba a venir, ¿verdad?, después de que Elías había muerto. Amén. En la vida de Juan el Bautista, en la vida misma del Señor Jesús, para restaurar, dice, todas las cosas. Y Eliseo no se conforma con ese poder que tiene Elías, sino que dice, yo quiero una doble unción. Entonces se le dice, si me ves cuando sea arrebatado, se te hará. Si no, no. Quiere decir que aquel tenía que estar pendiente, aprendiendo, hermano, que con mucha atención, viendo cómo Elías hacía la obra, para que de esa manera recibiera toda esa autoridad. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Lo instruyó, hermano, de tal manera,
porque necesitaban hacer la obra. En el capítulo 10 del Evangelio de Mateo se nos sigue informando acerca de esta obra. Dice el verso 5 al 8: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. No es al lugar donde ellos piensan, creen o desean ir, sino dice que recibieron instrucciones, directrices. ¿Qué es lo que deberían de hacer con aquella autoridad? Y eso es muy importante que el discípulo aprenda, hermanos, gloria a Dios, para poder ser enviados. De que es el Señor el que le dice a usted y a mí qué es lo que debemos de hacer y a dónde ir. Pablo dice que, hermano, quería ir a Bitinia y el Espíritu le dijo no. Quiero que vayamos al capítulo 16, hermano, del libro de los Hechos. No lo traía en mente, pero el Señor lo quiere que lo revisemos. Gloria a Dios. Capítulo 16. Verso 6, 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿Cómo? ¿Y no para eso había sido llamado? Pero dice que el Espíritu le prohibió. Y Pablo obedeció. Y aquí el Señor les dio instrucciones de ir donde Él los mandaba. Y es importante que, hermano, analicemos esto. Porque si usted va donde el Espíritu no lo envía, usted va solo. Usted no va a ir a predicar a Cristo, usted va a ir a predicarse usted. Usted va a querer ir a sanar por usted. Usted va a querer ir a libertad con su poder. Entonces es importante que veamos que el Señor instruyó a los discípulos para que obedecieran, pusieran atención y le dijeran: ¿a dónde vamos, Señor? Aquí vas a ir. Hay muchas veces que es importante preguntarle al Señor, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad de que alguien le invite a otro lugar a predicar: Señor, ¿es tu voluntad que vaya? Porque si el Señor le dice no vayas, hay algunas dificultades para que usted vaya. Es posiblemente que el Señor le está diciendo: hey, no vayas ahí, porque yo no voy a estar contigo. Y el problema es cuando uno va solo, hermano, una manifestación de demoniados, una opresión difícil, hermano, de cómo controlar. Usted y yo no vamos a poder ni hablar, mucho menos reprender. Les dice aquí que el Espíritu le dijo claramente: no vayan, no prediquen. Y Pablo obedientemente. Y el verso 7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Nuevamente, voy para allá. Dice Pablo, con todo, iba, hermano, queriendo abrir puertas donde no estaban abiertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había ese deseo, esa buena voluntad, y no le quitamos eso. Había una buena voluntad de ¿qué? De predicar, de llevar el evangelio a otros lugares. Pero dice que el Espíritu se lo prohibió. Y luego dice: no se lo permitió. Gloria a Dios. Y Pablo, obediente, dijo: no, Espíritu, no. Aquí Espíritu Santo, no. El discípulo se marca por la obediencia, porque somos discípulos de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, continuamos en Mateo 10:5, dice, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En primera instancia tenía que predicarse el evangelio al pueblo de Israel. Para los gentiles iba a haber otro tiempo y otros enviados, ¿verdad? No eran los mismos que iban a ir, sino que ya el Señor tenía preparado ¿a quién? A Pablo, para que fuera al mundo gentil. Gloria a Dios. Quizás yo no voy a llegar a otros lugares donde yo deseo ir, pero usted sí va a ir, porque ya el Señor lo ha seleccionado y para eso lo está preparando. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Una instrucción más. Dad de gracia lo que por gracia recibisteis. No cobren, no presionen, sino que den por lo que han recibido. ¿Y qué hemos recibido nosotros? Misericordia, favor, perdón, salvación, amor. Gloria a Dios. Y eso debemos de entender como discípulos, hermanos. Gloria a Dios. Que el evangelio no se debe de predicar por dinero, por ganancia deshonesta, sino porque hemos sido comisionados y a nosotros se nos ha dado el privilegio grande, amén, de parte del Señor de llevar esta buena de salvación. La predicación acompaña liberación, la predicación acompaña sanidad, la predicación acompaña, hermano, que milagros, prodigios, ¿verdad? Para que sea más creíble, gloria a Dios, el santo evangelio del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Les enseñó que ellos estaban, ¿para qué? Para dar, no para recibir. Y en esto quiero que por favor vayamos a la Biblia, en Mateo capítulo 14, cuando el Señor hace, hermano, la multiplicación de panes y de peces. Gloria a Dios. Fue un milagro extraordinario, pero fue una enseñanza para sus discípulos. Gloria a Dios. Como maestro, el Señor, hermano, les pone un desafío a los discípulos. ¿Qué van a hacer? Denle ustedes de comer. Gloria a Dios. Porque les estaba enseñando y los estaba poniendo diciendo, ¿qué vas a hacer cuando yo no esté? ¿En qué vas a pensar? ¿Cómo vas a resolver este problema? ¿Vas a esperar al pastor? ¿Vas a esperar al diácono? ¿O puedes hacerlo tú? Entonces hay un desafío para los discípulos. Veamos esta palabra. En el verso 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Era el mismo sentir de Jesús que sus discípulos, hermanos. Era el mismo sentir de Jesús que sus discípulos. ¿Qué tenía Jesús por la multitud? Había un deseo de ¿qué? De hacerles el bien, de ayudarles en su necesidad, de sanar, dice, a todos los que estaban enfermos. Libertó, hizo milagros el Señor. ¿Por qué? Porque había algo que lo motivaba. Había algo dentro de Jesús, hermano, que lo llevaba a la necesidad, a tocar el dolor, a compadecerse, a ponerse en los zapatos de aquel que estaba enfermo, de aquel que estaba cautivo, de aquel que tenía necesidad. Pero sus discípulos no.
Los discípulos vieron que un problema y una molestia en la multitud, porque le dijeron: uy, mira, ya es tarde, y de aquí a rato estos van a tener hambre y nos van a empezar a pedir a nosotros. Se sintieron responsables, pero no obligados a responder a la necesidad. La iglesia es responsable de la necesidad del mundo, y para eso el Señor nos está instruyendo, nos está dando directriz de la manera como tenemos que enfrentar los desafíos que encontramos en la calle. Y debemos de tener el mismo sentimiento, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Alguien que me busque Filipenses capítulo 2, verso 5. Gloria a Dios. Filipenses 2. Si puede leerlo del 1 en adelante. Gloria a Dios. Mano René, perdone, puede leerme del 1 al 5. Amén. ¿Qué había en Cristo Jesús? Compasión, amor. Y el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Filipenses que no hagan nada por vanagloria, que no hagan nada por contienda, sino que lo hagan por misericordia, que lo hagan por amor. Y dice que así como hubo en Cristo Jesús este sentir, también hay adentro de nosotros esa compasión. Los discípulos tenían que aprender eso, de ver la necesidad y de compadecerse de la necesidad y verlos como ovejas que no tienen pastor. Tenían que echarse esa carga sobre los hombros. Tenían que agarrar esa responsabilidad y tomar ese desafío, hermanos, pero como lo hizo Cristo. Tenemos una iglesia que no se compadece del borracho. Tenemos una iglesia que no se compadece del que, gloria a Dios, que dice que la encontraron en el acto mismo del adulterio. No mostraron misericordia, sino que, hermano, agarraron la ley para seguirla apedreando. No había un carácter compasivo, misericordioso. Y eso hace la diferencia entre Cristo y el mundo religioso de su época. Y el Señor quiere que usted y yo también tengamos este mismo sentir que hubo en Él. Los discípulos dijeron: es tarde ya, está anocheciendo, mándalos por ahí para que busquen donde ellos coman. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor fue esta. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Luego le dice: dadles vosotros de comer. No tienen necesidad de los brujos. Denle en respuesta a ustedes. No tienen necesidad de la cerveza. Denle ustedes de lo que ustedes tienen. Ustedes tienen el gozo de la salvación. No tienen necesidad de destruirse los hogares. Denle ustedes la respuesta. Un desafío muy fuerte, muy grande, que no todo el mundo quiere, porque eso implica una búsqueda, un tiempo de oración, una llenura del Espíritu, un conocimiento de la palabra para poder darle respuesta a tanta necesidad.
Pero el Señor les dijo, ellos no tienen necesidad de irse. Denle ustedes que comer. ¿Y qué habrán dicho ellos? Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Uno se vuelve a sí mismo y dice, pero ¿yo qué puedo hacer? Si estoy en el mismo problema, si soy pobre, si no tengo la capacidad de poder orar. Dijeron, solo tenemos 5 panes, 2 peces. No tenemos sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráemelos acá. Tenían algo. Y usted tiene algo también. No es que no tuvieran nada. Tenían algo en ellos. Pero no tenían fe. Y no tenían misericordia. Y necesitaban ser instruidos en eso. Para que el momento que recibieran la llenura del Espíritu Santo, no abandonaran a la necesidad, sino que se acercaran a la necesidad. Y hace la diferencia entre discípulo y enviado. Discípulo está aprendiendo, pero enviado ya está preparado. Gloria a Dios. Como maestro, les dije, el Señor los desafió. ¿Para qué? Para que ellos pudieran desarrollar las habilidades que ya tenían, pero que ellos ignoraban. Dentro de usted y de mí hay cosas que el Señor quiere utilizar. Cuando Moisés se enfrentó al mar y el ejército de Faraón detrás de él, empezó a orar y a pedirle a Dios. Y el Señor le pregunta, ¿qué tienes en la mano, Moisés? Y él le dijo, una vara. Digo, ¿no te acordás que con esa vara tocaste las aguas del Nilo y estas se convirtieron en sangre? Ya Dios lo había utilizado. Dentro de nosotros está. ¿Y saben por qué está? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Lo único que tenemos que aprender a cómo desarrollar esas habilidades. Y los desafíos son el momento oportuno donde vemos, hermano, los talentos, las virtudes, los dones que tenemos como pueblo del Señor. Y no los podemos esconder. Otra enseñanza que me impactó fue cuando el Señor está y lleva a 3 de sus discípulos, dice, a un monte. Y allí se transfiguró. Acompáñenme a Marcos capítulo 9. Gloria a Dios. Verso 2 y 3 vamos a leer primero. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Cuántos eran, hermano? ¿Cuántos en total eran los discípulos? 12, ¿verdad? Y toma un cuarto de ellos para que ellos fuesen testigos de quién era él. Y más tarde, en el capítulo 2 de Gálatas, Pablo habla de Cefas, que era Simón o Pedro, habla de Juan y habla de Jacobo. ¿Cómo los llama Pablo a ellos? ¿Se acuerdan? Los llama columnas de la iglesia. Los principales entonces de los discípulos caía entre Pedro, entre Juan y Jacobo. Y estos no fueron elegidos así, vente tú, sino que había un propósito del Señor a llevarlos al monte de la transfiguración.
para que ellos vieran que él no era un ser común, que él no solamente tenía un cuerpo humano, sino que era una persona divina. Y los llama a ellos y le dice, y los lleva aparte, solo, dice, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Eso énfasis que el escritor o Marcos pone, hermano, acerca de los vestidos del Señor, me habla a mí de que al entrar el Señor en ese cambio, en esa metamorfosis de humano a lo divino, sus vestidos, hermano, sufren esa transformación también. Y habla de la justicia que había en el Señor, del poder que había en el Señor, de lo santo que era el Señor, de lo puro que era el Señor. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente cuando Él desciende del monte, se encuentra con un problema que sus discípulos no han podido resolver. Y medité mucho yo, hermano, en esta mañana y en esta tarde acerca de esto. De que los discípulos ven todo aquel acontecimiento, hermano, y quedan como atontados, quedan como estupefactos, viendo aquel cambio y diciendo, hombre, lo hemos comido con Él, lo hemos tocado, hemos andado con Él y no nos hemos dado cuenta hasta el día de ahora quién es Él. Porque dice que junto a Él vieron a Elías y a Moisés, que hablaban con el Señor, aunque no oyeron nada, pero vieron. Y se quedaron tan atontados, como vuelvo y repito, que uno de ellos dijo, qué bueno que estamos aquí, porque entonces vamos a hacer, dice, 3 enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Pero ¿qué dice el escritor? Mire, gloria a Dios, dice y que sus vestidos y su cuerpo humano sufrieron una transfiguración. Pero luego dice que porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. No tenían una mente clara. Lo divino muchas veces a nosotros, hermano, y de la manera como Dios nos está utilizando muchas veces a nosotros, nos entontece. Porque nos espantamos de cómo Dios nos está usando. Y mucha gente cae. Porque tiene la autoridad, porque tiene el poder, porque tiene la unción, pero no tiene dominio propio. Y no sabe oír y no sabe atender a la voz del Espíritu. Yo recuerdo el testimonio de un hombre, de un predicador costarricense. Dice que Dios lo estaba utilizando grandemente a este hombre. Y empezó en su iglesia, en la congregación, y luego que lo invitaban a otras congregaciones y otras congregaciones más grandes y otros lugares. Dice que le cerraban calles para que él predicara el evangelio, y luego pasó de las calles a los estadios. Y ya estando en los estadios, dice que la gente decía el nombre del Señor, alababan el nombre del Señor y también mencionaban el nombre de Él como predicador y como siervo del Señor. Pero él no pudo desligar la gloria de Cristo y empezó a agarrar la gloria de Cristo para él. Y yo medité en esto, que Pedro, Juan y Jacobo estaban espantados y estaban cayendo en idolatría, porque querían levantar una ramada donde la gente viniera a adorar la supuesta aparición de 2 hombres importantes, Elías y Moisés, y Cristo. Mire lo que sucede.
Entonces dice, vino una nube que les hizo sombra. La nube es el tipo del Espíritu Santo. El Espíritu vino y hizo sombra sobre María. ¿Para qué? Para que Jesús fuera engendrado. Y dice que vino como sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado. Dice, a él oíd. No importa cómo Dios lo esté utilizando a usted, hermano, siga escuchando al Señor. No oiga su ego, no oiga, hermano, la vanagloria. No, desligue eso y no permita y no le robe la gloria al Señor. La gloria solamente del Señor. Si Dios nos utiliza es por su santa y bendita misericordia. Usted y yo no tenemos arte ni parte en esto. Simplemente abrimos la boca y Él nos llena y nos permite hablar su palabra para beneficio de otros. Pero no es mi gloria, es la gloria de Él. No hay que olvidarnos, no hay que olvidarnos de eso. Entonces comprendo por qué vino esa sombra, ¿verdad? Porque esa nube llegó. Porque ellos dicen que estaban hablando cosas, hermano, porque estaban espantados. Hace la sombra y de la nube viene una voz que decía: este es mi Hijo amado. No quiten la mirada de Él. Dice, a Él oíd. Y en el libro de Apocalipsis, hermano, casi en todas las iglesias se le dice lo mismo. Esto es el oíd, hermano, en la Biblia. La palabra oír es una forma del verbo oír. Significa escuchar atentamente, prestar atención y comprender. No es solamente oír, sino que es escuchar. Estoy poniendo atención a las palabras de esa persona. Estoy oyendo la dirección, la manera en que yo debo de actuar, al lugar donde debo de ir, qué es lo que debo de predicar, qué es lo que debo de enseñar, cómo debo de hacer la obra del Señor. Como le digo, se usa para instar a las personas a prestar atención a la instrucción divina. La enseñanza de Jesús a la voz de Dios en algunos contextos implica más que simplemente oír físicamente. Se refiere a escuchar con entendimiento y obediencia. Con entendimiento y obediencia. El Espíritu viene y habla y dice: perdona a tu hermano. Mi ego, mi orgullo es decir: ese soy yo. No. ¿Cuándo? Si nosotros no somos buenos. ¿Cuándo me voy a aconsejar a mí mismo de ir a dar perdón? No, lo primero que voy a hacer yo, no, si este indio a ver qué se cree, perdón la palabra esa. No, si este ¿qué cree que soy yo? ¿Acaso me va a humillar y yo no voy a responder? No, pero el Espíritu sí. Y viene y dice: perdona a tu hermano. Háblale, hazle el favor. No se lo niegues. Entonces estoy escuchando con atención, con humildad y obediencia. La palabra oíd a menudo introduce enseñanzas importantes. Cuando en Apocalipsis, hermano, el Señor dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Luego, en otra porción dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Después de decir: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, da una instrucción, da una enseñanza, viene una gratificación, viene una respuesta.
por haber oído atentamente. Entonces, oír o escuchar con atención es porque el Señor nos quiere instruir en algo. Y el Señor manda a los discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, a él oír, dice. ¿Por qué? Porque estaban en el proceso de crecimiento y desarrollo. No era el tiempo que Pedro iba a tener ya su ministerio, su apostolado. No, estaba en el tiempo de que tenía que estar bajo la cobertura. En el tiempo que tenía que escuchar atentamente lo que su autoridad próxima le estaba diciendo. ¿Sabe que muchos se pastorean solos? Lamentable. Pero yo me sentí mal más de alguna vez. Señor, no me respetan como pastor. Señor, no me quieren como pastor. Me fui a quejar con el Señor. Pero vino la respuesta divina, como dice Pablo a los romanos en el capítulo 11. El que no está bajo cobertura no es tu responsabilidad. Si ese muere en pecado, yo no voy a demandar eso de tu mano. Entonces entendí que el que quiere estar bajo una cobertura, bajo una autoridad, se somete a esa autoridad. Y lo digo como enseñanza, no como presionarlo a usted que haga algo que usted no quiere. ¿Sabe que hay gente que se va y no llama para decir, voy a salir? Y si lo hacen, te informan, no piden tu opinión. Mira, voy a hacer esto. Perfecto, que Dios lo bendiga. Otra cosa es, ¿usted qué piensa, pastor? ¿Cree que puedo hacer esto? ¿Cómo usted ve esta situación? Diferente. Totalmente diferente. Y el Padre le dice a los discípulos, a él oír. ¿Por qué? Porque él era el líder. Él era el pastor de ellos. ¿Por qué razón? Entremos en materia. Uy, qué lástima. Se nos fue el tiempo. Pero el próximo lunes vamos a ver aquel desafío que iban a tener los discípulos que no pudieron controlar. ¿Saben por qué? Porque no habían aprendido a oír. ¿Cuál desafío? Se lo introduzco para que el lunes venga. Dice que un padre de familia había traído a su hijo con un problema de posesión de demonios. Y el escritor Marcos dice que era mudo, pero el Señor dice que era mudo y sordo. Mudo y sordo. Eran dos limitaciones que tenía este muchacho y por el cual no oía la orden de liberación y no podía confesar a Cristo como su Señor para poder ser liberado. El demonio tenía, o el espíritu tenía, una cobertura sobre aquel muchacho por el cual los discípulos no pudieron liberarlo, porque no habían oído qué se debería de hacer. Y el Señor me enseñó algunos puntos importantes que yo voy a compartir con usted. Cómo liberar a ciertas personas de posesiones. Cómo liberar. No es mío, es del Señor. Y está en la Escritura. Que yo pude ver con la ayuda del Espíritu Santo lo que el Señor hizo y lo que los discípulos no hicieron. Porque ellos ya no habían intentado liberarlo y no pudieron. Vino el padre de familia y le dijo, traje a ti a mi hijo, pero tus discípulos no han podido liberarlos. Entonces ya ellos ya habían puesto mano, habían agarrado la Biblia y le habían pegado, le habían echado agua bendita, le habían puesto aceite, habían brincado sobre aquel hombre y nada.
porque no es así. No es así para liberar a alguien. Primeramente, tenían que subir al monte, llenarse de justicia, purificarse, porque algo puro echa lo impuro. Nadie impuro puede sacar lo impuro, o nadie sucio puede llegar y sacar y querer limpiar. No ensucia más. Nadie va a ponerse a limpiar unos vidrios con las manos sucias. Es ilógico. Y así es la vida del discípulo cuando quiere echar fuera un demonio. Si es ladrón, si es mentiroso, no va a poder. Pero eso lo vamos a tratar el próximo lunes. Nos ponemos en pie y damos gracias a Dios. Padre bueno y Dios de misericordia, le damos gracias, Señor, en este día por su palabra bendita, por su misericordia grande. Padre, ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas hoy presentes, que usted los bendiga, los guarde y los libre de todo mal, y que siga bendiciendo sus vidas, Señor, a lo largo de esta semana. Padre bueno, nos vamos de este lugar, pero nunca de su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios le guarde.